Eh, bueno, ahí estábamos con ese. Si querés volver a compartir, Nicolás. Y no sé quién es que estaba diciendo cómo lo había hecho. Yo era. Sí, Tomás. Decía que había supuesto una resistencia en paralelo, tal que la suma, o sea, la suma de las dos resistencias en paralelo da igual que la impedancia, o sea, del mismo valor que la impedancia. Como tenían el mismo Que, valor, o sea, el ángulo iba a ser 45 grados. Se me ocurrió eso. claro, está bien. Eh, sí, pues si tenés la R de 15 y la XL de 15, sí, te va a dar lo mismo. Sí, está bien. Está, perfecto. Perfecto, bien, Tomás. Sí, tenés que buscar una resistencia en paralelo que la resistencia equivalente, o sea, la nueva resistencia con la de 20 en paralelo te dé una resistencia de 15. De esa manera, como tenés digamos, la misma R y la misma X, el ángulo va a ser de 45, más allá de que estén en paralelo. ¿Y hay otra forma de calcularlo que no sea de esa, por ejemplo? Otra forma, digamos, es trabajar por ahí en forma genérica, tipo hacer un paralelo de una resistencia genérica y una reactancia genérica y trabajar con los números complejos como para encontrar el ángulo de esa expresión genérica. Entonces, bueno, si ahí vos querés que ese ángulo sea 45 y sabes que XL vale 15, podés despejar el valor de R, pero me parece muy enroscado. Ah, o sea, digamos, el valor del voltímetro no es necesario. Te lo da No, como. no, es que no tiene sentido porque tampoco te da el valor de la corriente. No, Ah. no veo por qué influiría el valor del voltímetro. Eh, Una PC se podía buscar por un lado con el voltímetro, por eso. claro, no, podrías calcular el valor podés calcular el valor de la corriente una vez que tengas la carga. Y no tenés, en principio no tenés el valor de la corriente, ni tampoco tenés el valor total de la carga, porque te falta una resistencia. Así que sí, no, está bien lo que decía Tomás. Perfecto. Está. Y te hago una consulta. Ahora ya me salió me lo explicaron. Lo que yo, porque primero lo quise sumar tipo como si fuese en serie, paralelo, y no, se suman directamente todas. Yo sumé tipo la parte activa y la reactiva y después saqué el módulo. A ver, para Y indicar la bueno, magnitud de la corriente suministrada por la fuente. Y te da los valores de potencia de las cargas. Sí, ¿y qué hiciste? primero sumé todas las potencias activas y bueno, y las reactivas. Sí, Eh, Saqué el módulo que te da la aparente sí, sí. y no me acuerdo después qué más hice, pero bueno, me dio. Lo que sé es por qué se suman todas y no se tiene en cuenta el paralelo, nada. Porque las potencias no, digamos, son magnitudes que se suman. Vos cuando haces el triángulo de potencia, no te importa cómo están conectadas las cargas, sino que la potencia que te consume una carga, esté conectada como esté conectada, es la potencia que va a requerir de la fuente o de la red. Si tenés dos fuentes, perdón, si tenés dos cargas que te consumen cierta potencia, eh, la suma va a ser la potencia que requieren de la fuente, no influye si están en serie o en paralelo.
Siempre las potencias se suman. Creo que había un... Digamos, eso está bueno entenderlo. Porque, por ejemplo, a ver cómo era el ejercicio. Había un ejercicio que teníamos una resistencia, que era representaba una línea de transmisión. Y que teníamos esto, algo así, y acá otra carga. Entonces, si uno podía sacar la potencia, por ejemplo, la potencia activa que suministra la fuente, ya sabes que esa P, pongámosle potencia de la fuente, va a ser se va a distribuir en la resistencia de la línea, llamémosle PL, y en esta resistencia, potencia de carga. Entonces, independientemente si están en serie o en paralelo, vos podés decir que la potencia que entrega la fuente, la potencia activa, parte se va a disipar en la línea y parte va a ser consumida por la carga. Después en ningún otro lado hay potencia activa. Pero no influye si están en serie o en paralelo. No son magnitudes que tengan un ángulo, la potencia activa y la reactiva. La aparente sí. Por eso no se puede, la aparente sí no se puede sumar directamente. Claro, sí, después yo ahí me acordé, saqué el módulo y lo dividí por la tensión y me dio la corriente. Claro, bien. No me acuerdo lo que había hecho. Esta era eso, no sabes, yo la quise sumar tipo en serie, paralela y no había hecho cualquier cosa. Claro, claro, no. Justamente está hecho a propósito para confundir, digamos, de si influye o no influye eso, pero no, se suman directamente. Ya está. Y después hubo uno, pero era este y... A ver, en un barco pesquero se dispone de un generador de tensión con 240 volts de tensión a 50 Hz de frecuencia, capaz de entregar 30 kVA de potencia aparente. La potencia total activa consumida por el barco es de 23, con un factor de potencia 0,9 inductivo. Al alcanzarse los 30 kVA, un sistema de protección corta la alimentación y anula cualquier riesgo de exceso de consumo. Por un defecto en el funcionamiento del generador, este eleva su velocidad, llevando a la frecuencia a un valor de 70 Hz. En esta condición, puede asegurarse lo siguiente: el ángulo entre tensión y corriente va a aumentar. Bueno, a ver, pensemos, lo que estamos teniendo es un circuito inductivo, o sea, resistivo inductivo, porque nos dice que el factor de potencia es 0,9 inductivo, así que tendríamos parte resistiva y parte inductiva, que me genera, bueno, ese ángulo de 0,9. Si aumenta la frecuencia, aumenta la XL, porque XL es proporcional a la frecuencia. Así que sería un vector más largo y, bueno, aumentaría la impedancia total, pasaría de ser esta a ser una de mayor módulo y mayor ángulo. A ver qué dice, bueno, me aparece un cartel ahí. El ángulo entre tensión y corriente va a aumentar al aumentar la frecuencia. Bueno, sí, eso es verdad. La frecuencia va a continuar aumentando por ser un fenómeno realimentado. No, eso no tiene nada que ver. El otro, no sé qué dice. Voy a saber que la tensión sobre la resistencia va a disminuir al aumentar la frecuencia. La
corriente va a disminuir al aumentar. No, la caída de tensión sobre la resistencia va a disminuir al aumentar la frecuencia. ¿Podrías explicar lo que hiciste ahí recién del diagrama ese? Dale, acá de terminar de leer. La corriente va a disminuir al aumentar la frecuencia. Ninguna de las otras respuestas es correcta. Vamos de vuelta porque esto no lo puedo modificar. En principio lo que tenemos es un circuito inductivo, reactivo, es un circuito resistivo inductivo. Quiere decir que tenemos una parte de resistencia, que es la flecha verde horizontal, y una parte reactivo inductiva, que es la flecha verde vertical. Digamos, acá lo que estoy dibujando sería R y XL. Y esto, por lo tanto, va a ser Z. Bien, y dice que aumenta la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, XL es proporcional a la frecuencia. Entonces, si aumenta XL, aumenta este vector de acá. Vamos a ser exagerado. Por lo tanto, el nuevo valor de la impedancia va a ser ese. Por lo tanto, el ángulo phi aumentó. Y el módulo de z también aumentó. Estoy viendo que dice que ninguna de las respuestas es correcta. A ver. El ángulo entre tensión y corriente va a aumentar al aumentar la frecuencia. Ese para mí es verdadero. Justamente por esto que estamos viendo acá. A ver, subí un cachito para ver bien el enunciado, que por ahí hay algo tramposo. Se dispone de un generador de tensión de 240 volt de tensión a 50 Hz de frecuencia, capaz de entregar 30 kVA. La potencia total activa consumida por el barco es 23 kW, con un factor de potencia de 0,9. Al alcanzarse los 30 kVA, un sistema de protección corta la alimentación y anula cualquier riesgo de exceso de consumo. Por un defecto en el funcionamiento del generador, este eleva su velocidad, llevando a la frecuencia un valor de 70 Hz. O sea, para mí todos los datos estos de potencia activa y potencia aparente que máxima en este caso no se usan. Acá lo que cambia, digamos, es el valor de frecuencia. Si cambia la frecuencia, cambia la parte inductiva, aumenta, se hace más importante la parte inductiva. Por lo tanto, hay mayor desfasaje entre tensión y corriente. Eso. También aumentaría la corriente, ¿no? Y la corriente disminuiría, porque está aumentando el valor de Z, el módulo de Z aumenta. Ah, tenés razón. Entonces, supongamos que la tensión queda constante, la corriente disminuye. Pero ahí no está, ¿Y no por qué estaría tomás, tipo chico. perdón, por qué No tomás se que está. solamente hay Ah, un omega L, o sea, una inductancia? No, pongo una genérica que representa a todo el sistema, digamos, a todo el circuito. Está. Pero suponiendo que hubiera un capacitor, si aumenta omega, disminuye, o sea, porque está en el denominador, ¿no disminuye más rápido? Si hubiese un capacitor.
No, porque es inversamente proporcional. A ver. Claro, pero está multiplicado por C, que C normalmente es un valor muchísimo más chico que L. O sea, siempre se usan, no sé, microfaradios. Entonces si lo ponen en el eh, denominador, te va a dar un número más grande el módulo, a eso me quiero referir. Es como que yo supongo que si vos pones un capacitor, es que esto es hipotético porque no tenés es la... que, no, está bien lo que decís, pero, o sea, si vos tenés un capacitor, o sea, vamos a poner acá una reactancia capacitiva, poner que esa fuese la original. Al aumentar la frecuencia, Sí. se hace más chico. Entonces se hace más inductivo todavía, si se quiere. Así que es más marcado que el Ah, ángulo claro, aumenta. sí, sí, está bien, tenés razón. Sí, lo estaba mirando mal. Claro. Eh, Así que de que el ángulo aumenta y el módulo de Z aumenta, no hay duda. Así que para mí la respuesta correcta es la primera. El ángulo entre tensión y corriente va a aumentar al aumentar la frecuencia. La corriente va a disminuir también. Eso también es verdad. Sí, esto la verdad que conviene hablarlo con Gustavo, que por ahí él les puso algo tramposo en el enunciado o se confundió, como ya vimos que se confundió en varios. Eh, pero para mí, o sea, analizando eso, analizando esto que estamos viendo acá, pasa eso, aumenta el desfasaje y disminuye la corriente. El tema es que si te pone algo tramposo que no lo puedes sacar ni vos, ¿qué nos queda a nosotros? Claro, a ver, lo que les estoy explicando acá es cierto, digamos, es lo que uno está, no les estoy mintiendo. Así que no coincide con la respuesta que está marcada como correcta. No sé si por ahí se refería a otra cosa, pero acá lo importante es el tema de la variación de frecuencia. Y si la frecuencia digamos, si la frecuencia aumenta la parte reactiva, inductiva, entonces como que tenés más oposición al paso de la corriente. Así que por eso disminuye la corriente. Ah, está bien, ahora después se lo pregunto. Pero más o menos quería saber un poco de eso, pero... Así que si querés seguir con lo de Eric que tenía ahí de consulta, yo no molesto más. Dale. ¿Qué dudas tenías, Eric? Ah, sí, estás. El 12 y el 13 no me Ah, dan los incisos B y no sé si los podemos hacer o no. dale. Dale, así decimos alguno. Eh, Acá. ¿Ninguno de los dos o el 13? No, el inciso B de ninguno de los dos me da. No sé Para qué. calcular la potencia. Claro, Bueno, a ver. Vamos con el primero. Dijimos que el valor de la resistencia RL tenía que ser igual al módulo de la Z de TN. O sea, haciendo el módulo de 5 más J10, eso daba 11, algo. 11,18, fase 63,43 grados. Bueno, para acordarte es el módulo nada más, acá lo que Sí, nos sí, importa. Así que nos quedamos solamente con 18. 11,18 ohm, el valor de resistencia. Bueno, y ahora lo que habría que calcular es la potencia. Para calcular la potencia, empecemos a calcular la corriente en ese circuito, que va a ser la tensión, los 100 volts a 0 grados de tensión,
dividido, tenemos como resistencia 5 más 11,18. Eso como parte resistiva. Y como parte reactiva, J10. Esto lo hiciste. Lo hacemos ahora. Esto da 100 dividido 5 más 11,18 más 10 y 5,26 corriente, 5,26 con ángulo menos 31. Amper. Siempre acuérdense las unidades, que así no rompe mucho las bolas con eso. Y para calcular la potencia en la resistencia RL es el valor de la corriente, ese sería el módulo de la corriente, es lo que nos importa, al cuadrado multiplicado por la resistencia RL. O sea que sería 5,26 al cuadrado por 11,18. 309,3. Sí, 309. No, lo que estaba haciendo mal ahí, que hice 11,18 por el coseno del ángulo que me había dado y no me daba. Cuando haces la resistencia de carga. 11,17. Yo lo expresé como un fasor eso. Módulo y Ah. fase, y después saqué el coseno, la parte real, digamos. Ah, está bien, te entiendo. Claro, pero sí, la resistencia es el módulo entero, no es la parte real. En este caso, es confuso decir que la resistencia sea igual a una impedancia, pero surge de la demostración matemática de que uno llega a esto. Porque si no, si vos haces la parte real de la Z de Thevenin, es la resistencia de Thevenin, es 5. Digamos, si vos haces 11,18 por coseno, te va a dar 5. Y eso no es correcto, digamos. Lo que te tenés que quedar es con el módulo para este teorema. Bueno, el otro es... Bien, Está bien. el otro es prácticamente igual. Encima creo que son los mismos números. Porque para calcular RL había que hacer el módulo de Z de Thevenin, es decir, 10 más J10, e incluir el capacitor, es decir, menos J5. Así que esto queda el módulo de 10 más J5, y el valor da igual, vuelve a dar 11,18. El de la resistencia. Después habría que hacer lo mismo, calcular la corriente como la tensión dividido toda esta impedancia. Eso seguramente cambia. Y el valor de corriente al cuadrado por RL da la potencia. Perfecto. Ahí está. Ya. Hagamos otro como para... con la IA 5 la pudieron terminar los ejercicios de potencia. Me parece que los más importantes son los de potencia, como para saber cuál hacer. Nos quedan 10 minutos, ¿verdad? Martín, ¿tenés idea dónde puede haber parciales viejos? Porque no pasó ninguno, Gapino. Bueno, después le aviso. Él seguro que tiene.
Yo le pregunté a Gustavo hace un ratito. Ah, joya. Dijo que iba a subir. Se iba a conectar Vacino y iban a ver si subían. Bueno, joya. Buenísimo. Avisale que falta un día, ¿no? Sí, se acordaban tarde. Ya están todos pensando en la fiesta. Y otra consulta, Martín, ¿tenía si esa guía nueva que dieron hoy, que es para el final solo o también es para el coloquio? La IA 7, No, la 8. la 8 sí, seguro que es para la parte de práctica, perdón, para la parte teórica y para el final. Ah, o sea, 7 y 8 entran en coloquio y en final. Exacto, sí. Está. Es igual por las dudas, si ahora volvés a la otra reunión, preguntale. Eso más que nada Vacino lo maneja, pero siempre la IA, o lo que es acople magnético, va para la parte teórica y para el final. Bueno, a ver cuál podemos hacer de acá. No me respondieron si los de potencia los hicieron. Porque esos me parecen los más importantes. Estos de las guías 6 es aplicar los métodos mallas, nodos, teniendo en cuenta las impedancias. Si ninguno tiene ninguna pregunta, si eso estaría bueno hacer alguno que yo no los terminé, los últimos. Los de potencia, Sí, sí, es que ninguno ya tiene ninguna duda y eso. bueno, No, podrías hacer uno. dale. Bueno, espero que se conecte de vuelta Gustavo, porque si no en 10 minutos no creo que lleguemos. A ver, vamos, no sé, con el 41. Un transformador de 25 kVA alimenta una carga de 12 kilowatts con un factor de potencia 0,6 en retraso. Hallar el tanto por ciento respecto de plena carga que soporta el transformador. ¿Cuántos kilowatts en carga adicional con factor de potencia igual a la unidad se puede añadir a dicho transformador sin que trabaje a plena carga? Bien, entonces los 25 kVA es lo máximo que puede entregar el transformador. No significa que los esté entregando. Lo que dice que está alimentando es una carga de 12 kilowatts con factor de potencia 0,6. En retraso es sinónimo de inductivo. Eso por ahí a veces confunden. Entonces, acá, bueno, es bastante sencillo. Lo que nos da como dato es el valor de potencia activa y el factor de potencia. Con este factor de potencia podemos calcular el ángulo y sabiendo el ángulo vamos a saber la parte reactiva y la parte, o sea, la potencia aparente. Y nada, pides calcular qué porcentaje respecto a plena carga soporta el transformador. Es decir, supónganse que está este valor de la flecha roja nos da que la potencia aparente es de 20, bueno, 20 dividido 25 va a ser el porcentaje de que está entregando el transformador. Pero después lo importante es que dice cuánto se puede agregar en cargas adicionales con factor de potencia igual a la unidad para que el transformador trabaje a plena carga. Es decir, a esto que tenemos le tenemos que agregar cargas, dice con factor de potencia igual a la unidad, significa que solamente tiene potencia activa. ¿No sería 25 kilowatts? Si el factor de No. potencia es uno. No, o sea, lo que vos ya tenías trabajando, es decir, a la carga de 12 kilowatts con este factor de potencia, le tenés que sería este triángulo de potencias que hice acá abajo,
le tenés que... esto lo puedo poner acá. Habría que agregarle una nueva carga, suponete que sea esta, una nueva carga con factor de potencia igual a la unidad. Eso quiere decir que solamente estás agregando potencia activa, de forma tal que la nueva potencia aparente va a ser mayor y que sea igual a 25 kVA. Esa sería la idea. O sea, este vector sería de 25 kVA. El de acá abajo es de 12 kilowatts. El verde, a ver, sabemos que el factor de potencia es 0,6, por lo tanto, arcoseno de 0,6 nos va a dar el ángulo de 53, y para calcular la potencia reactiva, es decir, la flecha verde, lo puedo calcular como la potencia P por la tangente de ese ángulo. Voy a 16 el vector verde. Kilovolt-ampere reactivo. Y bueno, ahí esto es el que hay que averiguar. Pero bueno, acá por Pitágoras sale 12 más la incógnita elevado al cuadrado más 16 elevado al cuadrado tiene que ser igual a 25 al cuadrado. No sé si me siguieron, o lo dije medio rápido. Díganme cualquier cosa y te los explico de vuelta. ¿La reactiva la puedes sacar directamente con la fórmula del módulo o no? ¿De qué módulo? Con la de la potencia aparente igual a la raíz de las dos partes al cuadrado. Si ya tenés si ya tenés esta de acá, sí. Si ya tenés, digamos, este vector de potencia aparente, también, sí. No, digo porque te está dando los 25 kVA y los 12... No, pero los 25 son para la segunda parte del enunciado. Sí, la verdad. Por eso les dije al principio que cuando te dice que el transformador como máximo te puede entregar 25, pero en principio te dice que estás alimentando esta carga de 12 con este factor de potencia. Es decir, no necesariamente estás entregando 25. Ah, primero tenés que sacar la primera potencia aparente, digamos. Exacto. Y de ahí sacar la reactiva. Y claro, con eso sacás la reactiva de la primer carga. ¿La sacás con esto en la que yo te dije del módulo? ¿O podés de otra forma? También lo podés. Yo lo que hice fue decir que la potencia Q es igual a P por tangente de phi. Esa es una fórmula. Donde phi es arco coseno de 0,6. Arco coseno de 0,6. ¿Sí? Digamos, sería la potencia activa de la carga, el factor que es 12, el factor de potencia de la carga, que es 0,6, y eso te va a dar la potencia reactiva de la carga, que a mí me dio 16. Si vos ya habías calculado, porque en sí lo que calculás es el valor de la potencia aparente, es decir, de esta de acá,
También lo puedes, digamos, haciendo digamos, S lo puedes calcular como P dividido coseno phi. O sea, 12 dividido 0,6 te da 20. Justo. Este vector es de 20. Y de ahí, bueno, sí, la potencia reactiva también la puedes calcular por Pitágoras, despejando la parte reactiva. Para la segunda parte del ejercicio hay que agregar una nueva carga de forma tal que la potencia aparente total sea de 25. Ahí sí se lleva al transformador a plena carga, al máximo que puede entregar. Después en el 42 dice que en el mismo problema anterior, supóngase que el factor de potencia de las cargas adicionales es 0,866 en adelanto, es decir, capacitivo. ¿Cuántos kVA de esas cargas se pueden añadir hasta que el transformador trabaje a plena carga? Entonces, en este caso, todo eso sigue igual, y lo que hay que agregar ahora es una nueva carga que tenga parte activa, parte reactiva, capacitiva. Entonces, ese nuevo vector es el que quiero que sea de 25 kVA. Bueno, ahí tienen como dato este ángulo, les da el factor de potencia 0,866, que es un ángulo de 30. Y bueno, ahí van jugando con las relaciones trigonométricas, pero siempre está bueno hacerse el dibujito del triángulo de potencias. Por lo general lo piden, sobre todo si hay que hacer el parcial en la hoja, lo piden. Ahora no sé si lo pedirán, pero ustedes háganlo porque está bueno para ir guiándose. Cuáles son los datos que uno tiene, cómo aplicar bien Pitágoras. Bueno, si ahora nos volvemos a conectar, hacemos otro. Dale. Yo primero le voy a preguntar lo del parcial y